El reino de las tinieblas no está dividido, todo lo contrario. Están sumamente capacitados y organizados para cumplir con cada uno de los propósitos que tienen en contra de Dios y de la Iglesia. La estructura del reino del mal está astutamente organizada, tan organizada o incluso más de lo que cualquier ejército terrenal podría estarlo. Y como en cualquier ejército hay rangos de autoridad y poder, en el reino de Satanás también los hay, y nos lo demuestra cuando nuestro Señor Jesucristo se lo mencionó a sus discípulos, cuando por más que trataron, no pudieron echar fuera un demonio. En Mateo 17 leemos: Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando analizamos las palabras este género, notamos que Jesús hizo énfasis a que ese demonio era de un tipo o rango elevado. Por esa razón, debemos conocer la forma en que operan nuestros enemigos espirituales, para decir, como dijo el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sean bienvenidos a su canal El Predicador, y en esta ocasión estaremos viendo a la luz de las Escrituras lo que son y cómo trabajan los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad. Empecemos conociendo primero un poco más de su máximo líder, Satanás. ¿Quién es él? Satanás, como ya lo dijimos, es el máximo gobernante y dirigente del reino del mal. A Satanás también se le atribuyen varios nombres en las Sagradas Escrituras, como Satanás, que es adversario, Diablo, que es calumniador, Lucifer, que es lucero o portador de luz, Belial, que es corrupción o el que corrompe, y Belzebub, que es el señor de las moscas o el señor de las tinieblas. También tiene otros títulos como maligno, tentador, príncipe de este mundo, acusador, serpiente, dragón y algunos más. Ahora bien, no debemos tener la impresión de que por estos nombres Satanás se presenta con un aspecto físico monstruoso, ya que, como dice la Escritura, una de sus más grandes armas es engañar. De hecho, no sabemos exactamente cómo es el aspecto principal de Satanás, pero sabemos por la Biblia que él al principio no era malo y tenía un aspecto hermoso, pues la Biblia lo menciona como un querubín, un lucero o portador de luz. En la Escritura leemos: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero o Lucifer proviene del hebreo Heilel, que significa brillante, resplandor o ser de luz, y del latín lux ferre, que significa portador de luz. En Ezequiel 28 también leemos que él fue un querubín. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y corroboramos más esto cuando leemos en 2 de Corintios 11:14, que dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero antes de continuar, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal y a regalarnos un like
para que el mensaje llegue a más personas. Sé que hay hermanos de buen corazón que nos apoyarán con esto y de antemano, que el Señor los bendiga. Pero sin más, pasemos ahora a conocer un poco más acerca de los principados. La palabra principado proviene del griego arché, que significa jefe, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero o principal, que es de donde proviene también la palabra príncipe. Los principados de las tinieblas son puestos por Satanás a cargo de naciones o países enteros, y esto lo corroboramos en el libro de Daniel, capítulo 10. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Cuando estudiamos un poco más a fondo este pasaje, nos damos cuenta a que el ángel no estaba hablando de príncipes de carne y hueso, sino de principados demoníacos que reinaban sobre el reino de Persia y de Grecia. Ahora bien, cuando la Biblia habla de principados o príncipes, no siempre se refiere al reino de las tinieblas, porque en este mismo pasaje el arcángel Miguel es mencionado también como un príncipe, pero por el contexto sabemos que era un principado del reino celestial, es decir, todo depende del contexto. Como ya dijimos, los principados son puestos al mando de países enteros, donde se darán a la tarea de influir en los máximos líderes políticos de cada nación para conducirlos al mal y a tomar decisiones que vayan en contra de la palabra de Dios. Estados Unidos tiene un principado, México tiene un principado, Argentina tiene un principado, China tiene un principado, Australia tiene uno, Alemania tiene uno, y así cada nación de la tierra tiene uno. Los principados son de las más altas categorías, pero aún así, ellos también tienen que rendir cuentas a Satanás de lo que hacen en cada nación en la que han sido puestos. Pero bueno, pasemos ahora a conocer acerca de las potestades. La palabra potestad proviene del griego exousia, que significa privilegio, capacidad, competencia, maestría, magistrado, sobrehumano, influencia delegada, autoridad, jurisdicción o potencia. Las potestades tienen un rango un poco más bajo que los principados y son ubicados por el maligno en un rango de menor población, es decir, en lugar de países, gobiernan estados y estos tendrán que rendirle cuentas a los principados. Las potestades también influyen en los líderes políticos del lugar en el que fueron puestos para traer el pecado y el caos. Continuando, pasaremos por alto a los gobernadores de las tinieblas, ya que en este grupo se resumen los tres primeros que ya vimos, que son primero Satanás, luego los principados y luego las potestades. Y aunque en el grupo de las huestes espirituales están también estos grupos, ahí encontraremos al último grupo de demonios, que es el rango más bajo, que se diría que son los que tienen menos poder. Pero atención, esto no significa que estos demonios no hagan tanto daño, pues son igual de crueles y perversos que los tres primeros. La palabra hueste
proviene del griego stratia, que significa ejército, campamento o semejanza de campamento. Las huestes espirituales de maldad son en su mayoría demonios asignados a tratar personalmente con los seres humanos. Estos atacarán espiritualmente a las personas y cada uno es especialista en uno o más ataques que dañarán el alma o el espíritu. Existen millares especializados para atacar e incitar a la gente a la prostitución, a la brujería, a la depresión, al suicidio, al asesinato, a las drogas, al alcohol, a la violencia intrafamiliar, al homosexualismo, al aborto, incluso a incitar a predicadores a torcer el evangelio y centrarse más en la realización personal o en la prosperidad económica más que en el perdón de pecados y la salvación del alma. Como pudimos ver, el trabajo del reino del enemigo está muy bien estructurado. Y es por eso que es tan peligroso para el mundo. Y no solamente para el mundo, sino también para el cristiano que no está en comunión con el Señor. Por eso debemos tener en cuenta lo que dice Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ese es el punto, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no depende de nuestra fuerza, sino de las fuerzas y del poder del Señor. Y sabe, hermano, ese es el punto. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no se trata de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas y el poder del Señor para que podamos derrotar a nuestros enemigos espirituales. Por eso no debemos tener miedo, el Señor está de nuestro lado. Y la Escritura dice también, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues bien, hermanos, esto fue su canal El Predicador y nos veremos en el próximo video, si así el Señor lo permite. Que Dios los bendiga.